Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a ver otro proceso histórico de la historia de la República del Perú del siglo XX, la primavera democrática. Primavera democrática, época de democracia que abarca desde 1939, año en que se pone fin al llamado tercer militarismo. Entonces, el antecedente de la primavera democrática, el tercer militarismo. Gobierno de Sánchez Cerro y Óscar Benavides, ¿no? Bien, 1939 hasta 1948, año que comienza el gobierno de Odría, que entra por golpe de Estado, ¿recuerdas? Le da un golpe de Estado a Bustamante Ribeiro. Y comienza el gobierno llamado el Ochenio de Odría, porque gobernó 8 años. Primavera democrática, 1939 a 1948. ¿Qué pasa en el mundo en esta época? ¿Qué pasa en Europa? Pues la Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945 se desarrolla la Segunda Guerra Mundial y el Perú tiene mucho que ver, estábamos relacionados, nos afecta, indirectamente nos afecta, sí, afecta nuestra economía. Tú sabes que estamos en un mundo pues globalizado, tenemos contactos comerciales con estos países que están en guerra. 1945 acaba la guerra, hasta 1948 hay rezagos de la guerra, ¿no? Hay rezagos, consecuencias de esta guerra y el inicio de la Guerra Fría. Veamos, entonces, ¿qué será la primavera democrática? Un breve tiempo democrático, de libertades, ¿no? De no persecución a la APRA, al Partido Comunista. Un breve tiempo también en que hay crecimiento económico por la guerra y también por la guerra una recesión, ¿no? Mira, entonces, fue un periodo de libertades democráticas y crecimiento económico debido a la Segunda Guerra Mundial. Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, recesión, ¿ves? Recesión. Profe, qué pena, qué pena. Vamos a ver, dos gobiernos, Manuel Prado Ugarteche y Bustamante Ribeiro. Veamos el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. ¿Te acuerdas? ¿Te suena ese apellido Prado? Claro, ¿cómo no te vas a acordar? Es el hijo de Mariano Ignacio Prado, que va a gobernar 2 veces, ¿te acuerdas? La primera vez gobierna en el contexto de la prosperidad falaz, la guerra con España, ¿no? Y la segunda vez gobierna en el contexto de la guerra del Pacífico, ¿no? Guerra, primer civilismo y el inicio de la Guerra del Pacífico. Este es el gobierno de su hijo Manuel Prado Ugarteche, que gobierna desde el año 1939 hasta 1945. Manuel Prado Ugarteche, miembro de la oligarquía, una oligarquía industrial, ¿ves? Miembro de esta clase alta, de esta sociedad. Bien, políticamente, ¿qué vamos a decir de este gobierno? Un gobierno de tolerancia. Un gobierno de libertad, se tolera al partido aprista, se tolera especialmente al partido comunista. Mira, él fue llamado el Stalin peruano. Profe, ¿por qué fue llamado el Stalin peruano? Recuerda, pues Perú, dime tú, Perú no es aliado de, de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Perú es dominado por Estados Unidos, así que si Estados Unidos le dice a Perú, Perú, entra a la guerra, Perú tiene que entrar. Perú le declara la guerra a Alemania, ¿ves? Entonces hay una alianza de Estados Unidos con la URSS. Y como hay una alianza de Estados Unidos con la URSS, pues Perú, como lacayo de Estados Unidos, también tiene que estar allí, pues, ¿no? Así que tienes que respetar al Partido Comunista del Perú. El Partido Comunista del Perú, ¿ves?, está relacionado con el Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces va a fomentar la creación de sindicatos comunistas. No va a perseguir para nada a los comunistas, ¿ves? Muy bien. Y va a permitir la creación de la CTP, Confederación de Trabajadores del Perú, fundado por comunistas, pero principalmente apristas. ¿Ves? Mira la tolerancia, que verá. Mira la tolerancia, ya no vamos a ver persecuciones políticas, nada a ver. Hay cierta tolerancia. En el aspecto económico, esto es lo que nos interesa. Segunda Guerra Mundial. ¿Qué consecuencia trae la Segunda Guerra Mundial para el Perú? Que aumentan las exportaciones. Están en guerra, pues. Igualito que la Primera Guerra Mundial, sí. Si ellos están en guerra, pues nosotros vendemos más productos. Bueno, nosotros no, Los dueños de las tierras, los terratenientes, que van a exportar algodón, caña, los minerales, el caucho, ¿no? El caucho.
Claro, caucho, profe. Ah, mira, aumento de las exportaciones. Entonces, eso genera más trabajo, más ingresos, ¿no? Más chinchín, más billete. Pero por otro lado, disminuyen las importaciones. Ya el Perú dependía de algunas importaciones, ¿ves? Industriales. Pero como estos estados industriales están en guerra, no producen para exportar, sino producen para su guerra. Entonces disminuyen las importaciones, aumentan las exportaciones, disminuyen las importaciones. ¿Qué hace Manuel Prado Ugarteche? Ligado a esta oligarquía industrial, pues crea el ISI. ¿Qué es el ISI, profe? ISI, industrialización por sustitución de importaciones. Industrialización por sustitución de importaciones. El Perú se está industrializando, sí, se está fomentando alguna industria, la industria siderúrgica, aparecen fábricas de papel, de vidrio, ¿ves? Pero limitado, muy limitado, no muy limitado. Hubiera sido una industrialización fuerte, ¿no? Bacán, y el Perú estaría en caminos de ser un país industrial, pero no fue así. Simplemente para sustituir algunas importaciones y luego todo vuelve a la normalidad, ¿ya? El Perú primero se mantiene neutral, pero luego el Perú le declara la guerra al eje. El Perú entra en la guerra, ¿te das cuenta? Estados Unidos entra y luego el Perú también entra, ¿ves? Estados Unidos envía hombres, armas, misiles, el Perú entra. ¿Y qué enviamos? Algodón, caucho, caña, ¿ves? Claro. Y ganamos la guerra, ¡viva el Perú! Muy bien. Oye, vamos para acá, para fomentar esta economía, fomentar estas exportaciones. Mira, se van a crear corporaciones de desarrollo. Por ejemplo, Corpac, ¿ya? Corpac, Corporación Peruana de Aviación Comercial. Corporación Peruana de Aviación Comercial. Se crea el aeropuerto de Limatambo para fomentar los vuelos, los negocios, ¿ves? ¿Qué más, profe? Se crea la Corporación Peruana del Santa, Río Santa, Chimbote. Van a hacer varias obras. Se crea la Corporación Peruana del Amazonas. Corporación Peruana del Amazonas. A ver, ¿para qué será importante el Amazonas? El caucho, pues, el caucho, ¿no? El caucho que necesitamos exportar. Ahí está. ¿Ves? Este es el desarrollo económico en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Entonces, en este gobierno va a haber un aumento de las exportaciones, se va a fomentar la industria, se va a fomentar, mira, ve, las corporaciones de desarrollo económico. O sea, va a haber una época de bonanza, una época de estabilidad económica. Manuel Prado Ugarteche, te la llevaste bien, ¿eh? Te la llevaste fácil. Porque el que viene después, porque mira, 1945, acaba la guerra, ¿sí? El que viene después, que es Bustamante y Rivero, es el que va a tener problemas. Porque la guerra culmina, ¿ves? Muy bien, pero eso lo vemos más adelante. Aparte de esta Segunda Guerra Mundial a nivel internacional, tenemos la guerra contra Ecuador. Conflicto contra Ecuador. Recuerda que tenemos limítrofes o tratados limítrofes con todos los países. Con Chile, ¿no? Tratado de Lima, con Bolivia, Polo Bustamante, con Brasil, Velarde, Río Branco, con Colombia, Salomón Lozano, y solo faltaba con Ecuador. Y por eso va a haber conflicto. Ecuador sigue reclamando Tumbes, Jaén y Maynas. Y el Perú le dice Tumbes, Jaén y Maynas ni de vainas. Y comienza la guerra, ¿no? Que se va a dar en esta zona de la cordillera, el Cono, sea la batalla de Zarumilla, triunfo peruano en la batalla de Zarumilla. Eloy Ureta no es, Ureta. Eloy Ureta es el triunfador, el héroe, ¿no? Y en este contexto aparece el héroe de la aviación peruana, ¿no? En su avión se estrella con la artillería, contra la artillería antiaérea ecuatoriana, Abelardo Quiñones. Se estrelló, de repente se cayó de casualidad, de repente se desmayó y se fue, ¿no? ¿Quién sabe lo que habrá pasado? La cosa es que se creó al héroe Abelardo Quiñones, héroe de la aviación peruana. Con esta guerra, mira, se pone fin y se firma el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, ¿no? Río de Janeiro, con la intervención de, Estados Unidos, Brasil, ¿no? Brasil, Chile, Argentina, como veedores. Bueno, y se firma el tratado limítrofe. Tumbes, Jaén y Maynas le pertenece al Perú y el Perú le cede a Ecuador libre navegación por el río Amazonas, ¿ves? Pero faltó algo, faltó delimitar
la cordillera del Cóndor, parte de la cordillera del Cóndor, un pedacito faltó delimitar, no hubieron acuerdos y por eso más adelante continuarán las guerras con Ecuador. Otros hechos importantes en este gobierno, el censo de 1940. Mira, este censo va a llegar a la conclusión que el 35% de la población, mira, 35% de la población se encuentra en la costa, ¿ya? Y la otra parte, ¿no? El 65% se encuentra en la sierra. Entonces la población rural era mucho más amplia que la población urbana. Eso después va a cambiar de forma muy radical. Muy radical. Incendio de la Biblioteca Nacional. Oh, se incendia nuestra biblioteca. Pero la habíamos reconstruido después de la Guerra del Pacífico, después de la guerra contra Chile. Se incendia y se elige a Jorge Basadre para que él reconstruya la Biblioteca Nacional. En ese contexto, Manuel Prado Ugarteche culmina su gobierno, convoca a elecciones y gana Bustamante y Rivero.